Vida de San Juan Bosco. Cuarta y última parte. Un apóstol moderno para los tiempos nuevos. Los enemigos de Don Bosco, los enemigos de la religión católica, buscaban la ocasión propicia para deshacerse de él. Aquella tarde, alguien trató de matarle. La bala pasó por entre el brazo y el pecho de Don Bosco e hizo un agujero en su sotana. Se repitieron los atentados contra Don Bosco. Él sabía que le buscaban, que su vida estaba en peligro, y para conservarla en favor de sus muchachos, puso toda su inteligencia y la rapidez de sus reflejos. Con todo, era manifiesta la protección de María Auxiliadora. Don Bosco recibió una llamada de asistencia a un moribundo. Cuando llegó a la casa, se cerró la puerta, se apagó la luz y comenzaron a darle golpes. Por fortuna, tuvo tiempo de tomar una silla que colocó sobre su cabeza a modo de escudo, y esto le salvó la vida. Como recuerdo de esta vil encerrona, le quedó magullado un dedo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Llámelo, Don Bosco! ¡Llámelo! ¡Quieto! Nadie sabía de dónde había venido aquel perro. Lo cierto es que salvó la vida de Don Bosco en más ocasiones que esta. Todo cuanto se sabía de aquel perro es que apareció en una ocasión inesperada cuando, como en tantas otras, estaba en peligro la vida de Don Bosco. Le salvó de los asesinos y le acompañó a su casa, y esto mismo lo repitió otras veces. Lo cierto era que cuantos más eran los que atacaban a Don Bosco, más se acrecentaba la fiereza del animal. Su furia era irresistible. Gris, apártate. Déjame salir. Pero, Gris, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué no me dejas salir? Juan, hazle caso al perro. No salgas esta tarde de casa. Al día siguiente, Don Bosco supo que varios individuos armados le habían estado esperando alrededor de su casa para matarle. Julio de 1854. Una peste de cólera ha invadido la ciudad de Turín. Gran parte de la población ha huido al campo, también la Casa Real. La ciudad entera es presa del terror. Las calles están vacías. Los pocos habitantes que permanecen en la urbe se han encerrado en sus casas tratando de evitar el contagio. Todas las precauciones van resultando inútiles. La muerte llama continuamente a las casas de Turín. Por orden del señor alcalde, los apestados serán conducidos a los hospitales de la ciudad. No hay sitios, no hay médicos. Todos los enfermos deben estar en los lazaretos. Los enfermos han huido, mueren abandonados. Se quemarán los muebles, las ropas y los utensilios de los que han sido atacados por el cólera. Hijos míos, el señor arzobispo ha hecho un llamamiento a los sacerdotes y religiosos para que atiendan a los atacados por la peste, aun con peligro de sus vidas. Nosotros debemos estar entre los primeros voluntarios. Y todos los muchachos siguieron a Don Bosco en la piadosa misión de asistir a los apestados. Puede usted estar tranquilo. Yo me encargaré de sus hijos. ¿Cuántos son? Un niño de 7 años, otro de 9 y una niña. Yo me encargo de los niños. Las monjas cuidarán de su hija. Sí, Don Bosco
no los desampare. Muero tranquilo. Ánimo. Esto le sentará muy bien. ¿Tú también? ¿Eres de los muchachos de Don Bosco? Sí, señor. ¿Y cómo te llamas? Domingo Sabio. Gracias, Domingo. Eres muy bueno. ¿Cuántos estáis atendiendo a los enfermos? Bastantes. Más de 50. ¿No habéis pensado ahora que ya pasó la peste que ninguno de nosotros ha sido atacado por el cólera? Nos libró del mal la medalla de María Auxiliadora que don Bosco nos puso al cuello. Las gracias sobrenaturales de don Bosco despertaban la admiración y el entusiasmo de los jóvenes. Confiaban ciegamente en él. Les bastaban unos cuantos días de convivencia con él para sentirse completamente transformados. Así, el revoltoso Juan Caliero sería cardenal, y Miguel Magone pasó de capitán de una banda de golfillos a vivir en continua santidad. Muchos son los testimonios de la influencia de don Bosco en la vida de sus muchachos. Yo soy Francisco Besuco. En mi pueblo era pastor. Un día, el párroco me habló de don Bosco y de su oratorio en Turín. Y aquí estoy, tan contento como todos mis compañeros. Estudio y trato de hacerme santo, como quiere don Bosco. Vivo en santa alegría. Hola, Miguelín. Ya es hora de que te vea el pelo. ¿Cómo me conoces si nunca nos hemos visto? Sí, Miguel Rúa, nos conocemos. Iremos a medias. ¿A medias? No entiendo lo que me dice. Ahora, Miguel Rúa ya comprende. Ya es sacerdote y dice su primera misa. Es el 30 de julio de 1860. Desde que conoció a don Bosco, se consagró como él a la educación de la juventud. Aunque ya hacía mucho tiempo que don Bosco quería fundar una congregación religiosa que se ocupase de la juventud pobre y abandonada, los tiempos no le resultaban propicios para ello. El gobierno del Piamonte clausuraba los conventos y cerraba los seminarios. Sin embargo, fue un ministro anticlerical quien habló a don Bosco. Se llamaba Urbano Ratazzi. Debe usted formar una sociedad que continúe su obra. ¿Ahora que una nueva ley ha clausurado tantos conventos? Conozco muy bien esa ley. Funde usted una sociedad adaptada a los tiempos modernos, cuyos miembros sean religiosos ante la Iglesia y ciudadanos frente al Estado. Y yo le garantizo que encontrará el apoyo de todos. Mi querido don Bosco, está usted haciendo grandes cosas. Pero, ¿qué será de su obra el día que usted falte? He venido a Roma para que vuestra santidad me ayude a fundar esa congregación. Escriba las reglas de modo que el gobierno no pueda crear ningún problema. Por otra parte, es necesario que los religiosos estén ligados a los superiores por medio de los votos. La llamará sociedad, no congregación, y sus reglas serán fáciles de cumplir. Estúdielas y vuelva a verme con el resultado de sus reflexiones. La tarde del día 26 de enero de 1854,
Nos reunimos en la habitación de don Bosco, con él, Roquietti, Artilla, Callero y yo, Miguel Rúa. Se nos propuso hacer con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales una prueba práctica del ejercicio de la caridad hacia el prójimo, para hacer luego una promesa, y tras ella, si era posible y conveniente, un voto al Señor. Desde esta fecha se dio el nombre de salesianos a quienes se propongan hacer tal ejercicio. Salesianos, porque don Bosco propuso como protector y modelo a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura y de la caridad. Debéis siempre inspirar confianza en vuestros jóvenes. Para conseguirlo, haceos siempre amar. Haceos semejantes a ellos. Mezclaos en la vida de vuestros alumnos. No esperéis a que hagan el mal para corregirlo. Prevenir es mejor que castigar. Quiero que el Señor sea honrado de un modo especialísimo en este mismo lugar en que sufrieron el martirio Adventor y Octavio. Esta es mi casa. De aquí saldrá mi gloria. De aquel sueño salió el propósito de don Bosco de levantar una gran basílica a la Virgen Auxiliadora. Las obras de la basílica comenzaron en el mes de marzo del año 1864. Señor Busetti, voy a darle un adelanto al comenzar esta gran obra. No sé si será mucho dinero, pero lo que sí le aseguro es que no tengo más. Pero, don Bosco, ¿quiere usted tomarme el pelo? 40 céntimos. No se preocupe, señor Busetti, que la Virgen se encargará de traer todo el dinero necesario para construir la basílica. Yo no seré más que su cajero. Y el dinero llegó, y en tal abundancia que don Bosco pudo decir con razón: cada piedra de este santuario es una gracia de María Auxiliadora. Era el día 9 de junio de 1868. Durante la misa, don Bosco vio el rostro radiante de la señora como lo había visto a los 9 años. En el año 1872, don Bosco fundó un nuevo instituto. Llevarán un nombre que está desde hace mucho tiempo dentro de mi corazón: Hijas de María Auxiliadora. La Virgen quiere acudir en ayuda de las pobres hijas del pueblo por medio de vosotras. Ahora sois pocas y muy pobres, pero tendréis tantas alumnas que no sabréis dónde meterlas. Don Bosco trabajaba durante el día y escribía durante la noche, porque decía: los enemigos del bien no descansan y cada vez hacen más daño en la juventud. Hay que trabajar para salvar las almas. Ya descansaremos en el paraíso. Fundó las lecturas católicas, escribió la historia sagrada, una historia de Italia y otra de los papas. También fundó una revista para jóvenes. En el año 1872, don Bosco narró a sus íntimos un sueño. Estaba en medio de una región salvaje, de una gran llanura. Avanzaba por ella una turba formada por hombres de extraordinaria estatura, con arcos, flechas y hondas. Algunos se dedicaban a la caza de animales salvajes, pero otros combatían contra los soldados. La tierra estaba sembrada de cadáveres.
extremo de aquella gran llanura aparecieron unos cuantos hombres en los que reconocí a misioneros de diversas órdenes. Se acercaban a los salvajes para predicarles el Evangelio, pero estos les mataban sin piedad. A la llanura llegaban nuevos misioneros con rostro alegre, precedidos por grandes grupos de jóvenes. Yo temblaba por su suerte, y más cuando reconocí en ellos a nuestros salesianos. Quería gritarles para que retrocediesen, pero me quedé admirado al verlos acogidos por los salvajes con grandes muestras de alegría. Deponían las armas y escuchaban a nuestros misioneros con gran atención. Luego se colocaron nuestros misioneros en el centro de aquella multitud. Se arrodillaron y con ellos todos los salvajes que elevaban sus plegarias a la par que rezaban los salesianos. Los deseos de don Bosco de enviar sus hijos a las misiones se cumplieron el día 11 de noviembre de 1875. En la Basílica de María Auxiliadora, llena de fieles, don Bosco hizo entrega de los crucifijos y abrazó paternalmente a los 10 primeros misioneros salesianos que marchaban hacia América del Sur. Capitaneaba aquella expedición don Juan Callero, uno de los primeros alumnos del oratorio. Don Bosco acompañó a los expedicionarios hasta Génova y subió con ellos al buque Saboya que les llevaría a Buenos Aires. Buscad almas, no dinero, ni honras, ni dignidades. Cuidad principalmente de los jóvenes, de los enfermos, de los ancianos, de los pobres, y os ganaréis las bendiciones de Dios y la estima de los hombres. Cuando sus salesianos se extendieron por Italia y por toda Europa y América, don Bosco quiso que otras personas seglares participaran en el apostolado salesiano. Maestros, profesores, padres y madres de familia, periodistas, abogados, escritores, etc., todos se hicieron cooperadores salesianos, es decir, salesianos externos, personas que, aun permaneciendo en el seno de sus familias y ejerciendo su propia profesión, se convertían en valiosos auxiliares de sus párrocos y obispos con su ejemplo de vida cristiana y apostólica. Don Bosco fundó el Boletín Salesiano para mantener unidos a los cooperadores que constituían la Tercera Orden Salesiana. Comenzó a publicarse el boletín en lengua italiana y en el año 1877. Actualmente se edita en 29 idiomas y su tirada se compone de 1 millón de ejemplares distribuidos por el mundo entero. La obra para las vocaciones tardías fue el fruto de una idea que don Bosco tenía desde hacía tiempo. Abrió sus casas para estas vocaciones tardías y organizó clases especiales para quienes querían ingresar en la obra en edad madura. De estas clases especiales salieron heroicos misioneros como don Miguel Unia, el apóstol de los leprosos, y sabios superiores como don Felipe Rinaldi, que llegó a ser el tercer sucesor de don Bosco. Cuanto más se extendían sus obras, más dinero necesitaba don Bosco para sostenerlas y se vio obligado a recorrer Italia, Francia y España a fin de recoger medios. En estos viajes
la Virgen le asistía visiblemente y por medio de su bendición devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el movimiento a los paralíticos y la salud a los enfermos. A cuantos le pedían curaciones, respondía: es la Virgen quien hace los milagros, no el pobre don Bosco. Don Bosco no se asombrará si le digo que soy ateo y vivo como un filósofo. ¿Y qué hará usted en trance de muerte? Tendré valor para morir también como un filósofo. ¿Y en aquellos momentos qué le impedirá pensar que existe lo sobrenatural? Pues nada. ¿Pero qué pensarían de mí mis amigos? ¿Es posible que la opinión de unos cuantos amigos le impida pensar en su salvación? Don Bosco, meditaré en sus palabras. Mientras, le ruego que se acuerde de su amigo Víctor Hugo, que no ha perdido la esperanza en la vida futura. Don Miguel Rúa, el que habría de ser su inmediato sucesor, acompañaba a don Bosco en el viaje por Francia. Ya de regreso, en el tren, don Bosco callaba y sonreía. Estaba recordando cuando apacentaba las vacas ante mi humilde casita de Ibequi. El Papa León XIII llamó a don Bosco al Vaticano. Quiero encargarle, don Bosco, la construcción en Roma de un gran templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Los deseos del Papa son órdenes para mí. Pero yo no podré prestarle ninguna ayuda económica. Yo no os la pido, santidad. Solo os ruego que junto a ese templo me permitáis construir un gran colegio para la juventud pobre abandonada. Viejo ya y cansado por los grandes trabajos de su vida, don Bosco fue a Francia y a España para recabar recursos que permitiesen la construcción del templo que el Papa le había encomendado. En Barcelona realizó muchos y grandes milagros. Ya sé qué quieres ver, pero dime, ¿emplearás tus ojos para el bien de tu alma? Sí, don Bosco, se lo prometo. Entonces, recemos juntos el Ave María y la Virgen Auxiliadora te curará. En mayo del año 1887, don Bosco subió al altar para celebrar en el templo del Sagrado Corazón de Roma. La emoción le embargó durante algunos minutos. Había comprendido cuanto le había dicho la Virgen a los 9 años. De regreso en Turín, de las grandiosas jornadas dedicadas a la consagración del gran templo del Sagrado Corazón de Roma, en enero del año 1888, don Bosco se sintió desfallecer y se preparó para el encuentro con el Señor. He hecho siempre lo que he podido. Cúmplase la voluntad de Dios. Haced siempre el bien a todos y el mal a ninguno. Decid a mis muchachos que les espero en el paraíso. Expiraba santamente el día 31 de enero a las 6 menos cuarto de la madrugada. No fue aquella una jornada de luto. Las 100.000 personas que se agolpaban a lo largo del recorrido hasta su tumba en Balsálice preludiaban el comienzo de un nuevo triunfo. El cuerpo de don Bosco regresó de las colinas de Balsálice, aclamado por una inmensa multitud en la fecha de su beatificación por Pío XI
en el año 1929. La canonización de San Juan Bosco en el año 1934 fue promovida por el mismo pontífice que lo beatificó, Pío XI. La pedagogía de San Juan Bosco se halla en la vanguardia de la pedagogía moderna. La asociación del deporte y el juego con la tarea escolar, la persuasión y la enseñanza por el ejemplo de quien la da, el menor número posible de castigos y el destierro de los denigrantes, hacen de su pedagogía, aplicada en buena parte a la enseñanza profesional, el fruto más trascendental de su santidad.